A los pies de Nuestra Señora. Buenos días, amados hermanos en Jesús y María. Les saluda el Padre Luis Daniel Moreno, vicario de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en su programa A los pies de Nuestra Señora. Hoy estaremos reflexionando un poco acerca de la vivencia de virtudes. En Cuaresma es muy importante que examinemos nuestras vidas en base a la vivencia de virtudes, ya que esta vivencia posibilita que tengamos una mejor relación con los demás. Tomados de la mano de María, comenzamos. Comenzaremos este tema con un breve video que nos hará... Comenzaremos este tema presentando un video que nos hará comprender lo que es la virtud, al mismo tiempo cuáles son las virtudes más importantes que el católico debe vivir. Comenzaremos por hablar de la virtud más importante y base de todas las virtudes, que es la humildad. Hablaremos de la humildad respecto de nuestra relación con Dios, respecto de nuestra relación con los demás y respecto del concepto que tenemos de nosotros mismos. Humildad en nuestra relación con Dios. Se dice que la persona humilde es aquella que reconoce ante Dios sus limitaciones, que sabe que es pecador y por ende le pide perdón al Señor. La humildad en nuestra relación con Dios hace que el Señor se acerque a nosotros y que nos derrame su gracia. Ya lo dice la Santísima Virgen en el Magnificat, que Dios destronó a los soberbios y a los humildes dio su gracia. Esto quiere decir que una de las virtudes que más Dios ama en el ser humano es humildad, pues la humildad nos hace dóciles a su palabra. Aquellas personas que no son humildes ante Dios no reconocen que se equivocan, nunca jamás reconocen que cometen pecados. He escuchado por ahí a muchos que dicen: Padre, pero es que yo no tengo pecados. El problema no es que no tengas pecados, el problema es que no sabes reconocer que te equivocas. Y a partir de ahí entonces tu vida puede estar llena de muchas faltas que ni siquiera te has dado cuenta. El Señor nos pide docilidad ante Él para nosotros poder encontrar aquellas cosas que tenemos que cambiar para ser mejores. La humildad en nuestra relación con Dios hace que nuestra oración mejore y por tanto mejore también nuestra comunicación con el Señor. La humildad hace que no perdamos la gracia de los sacramentos y al mismo tiempo también mejora nuestra vida de virtud. Por eso es que la humildad es básica en la vida del cristiano, ya que sin ella no podemos nosotros avanzar en el camino de la vida espiritual, ni tampoco en nuestras relaciones con los demás. Ahora hablaremos de la segunda parte de la humildad, que es con respecto a nuestra relación con los demás. Y en este sentido debemos tener presente que parte de la mayoría de los problemas que se presentan, en nuestra relación con los demás está precisamente en no saber reconocer nuestros errores. Hoy en día incluso en las familias se da el que los hijos no quieren obedecer a los papás, no saben reconocer que se equivocan, se enojan cuando les llaman la atención. Y eso no es más que un acto de soberbia. Al mismo tiempo, en la relación de hombre y mujer, de pareja, en la relación de matrimonio, existe un problema también, y es que el esposo con la esposa no saben reconocer sus errores y lejos de pedirse perdón para sanar su relación, terminan guardando silencio, lo cual hace que su vida de pareja y su vida matrimonial se vea distanciada, lo cual distancia la relación de pareja y por tanto la relación de familia. Debemos tener presente que la humildad en nuestra relación con los demás nos lleva particularmente a saber que en algún momento podemos equivocarnos y por tanto debemos cuidar nuestro trato hacia los demás. Humildad significa saludar con amabilidad, saber pedir perdón cuando nos equivocamos. Humildad también significa tener amabilidad con los demás. Al mismo tiempo también significa aprender a escucharlos y tomar en cuenta sus apreciaciones. La persona que no es humilde
nunca jamás escucha a los demás. Y este es un problema que está existiendo actualmente en nuestra sociedad. No queremos escucharnos. Queremos que nos escuchen, pero no queremos escuchar a los demás. Y eso trae como consecuencia que muchas problemáticas que pudieran tener una solución sencilla, nunca se solucionen. Por último, hablaremos de la humildad, hablando del concepto que tenemos de nosotros mismos. Hay un dicho que dice, humildad es andar en verdad. Y eso quiere decir que yo tengo una dignidad. No soy ni más ni menos de lo que veo o lo que ven los demás. Debemos tener presente que muchas personas se consideran superiores a los demás. Y eso trae como consecuencia que lejos de tener una actitud correcta ante las situaciones, presenten una actitud equivocada. El que no es humilde piensa demasiado en sí mismo y piensa que los demás le deben respeto y le deben pleitesía por simplemente ser lo que es. El humilde aprende a saber que no es perfecto y que en algún momento se equivoca. La persona humilde sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Aprovecha sus fortalezas para mejorar su relación con los demás y evita sus debilidades para que eso no distancie su relación con los otros. En este sentido, hablando de humildad como concepto de uno mismo, debemos tener presente, debemos tener presente. En este sentido, hablando de la humildad respecto del concepto que tenemos de nosotros mismos, debemos decir que hay veces que nos consideramos o mucho más hermosos, o mucho más inteligentes, o mucho mejores que los demás. Y esto hace que muchas veces juzguemos a los demás temerariamente y no les demos la oportunidad de aportar cosas para enriquecer nuestras vidas. La persona verdaderamente humilde que tiene un concepto exacto de uno mismo es alguien que sabe cómo tratar a los demás. Al mismo tiempo debemos evitar algo que se llama vanidad. ¿Qué es la vanidad? Vanidad significa el resaltar demasiado nuestra figura, nuestra belleza corporal o al mismo tiempo también el estar pendiente solamente de nuestro arreglo y de nuestra imagen ante los demás. Si bien es cierto, todos los católicos y todas las personas estamos llamados a dar una buena imagen, también es cierto que esto no se puede convertir en una obsesión. La persona vanidosa hace del cuidado de su imagen una obsesión y solo le interesa que los demás le reconozcan que se ve bien o que le halaguen o le adulen. Nosotros debemos tener presente, nosotros como católicos debemos estar claros en que este exceso de contemplación de la parte humana, nosotros los católicos debemos estar claros en que llevar al exceso las cosas nos puede también llevar a un pecado más grave. Y podemos considerarnos unos pequeños diosesitos por el hecho de que tengamos una imagen correcta o adecuada, la cual resaltemos con exceso. Ahora hablaremos de la virtud de la generosidad. Generosidad significa darse a los demás. Ser generoso es darlo todo sin reserva, es un desprenderse de lo material. El mejor ejemplo de generosidad es Cristo, quien dio su vida por toda la humanidad. Aquí entramos en una virtud que es hermosa, porque es aquella virtud que nos permite compartirlo con los demás. Y ahí debemos aquí entramos en la vivencia de una virtud muy hermosa que nos permite compartir lo que somos y lo que tenemos con los demás. Es importante que en nuestra vida de cristianos aprendamos a compartir con los otros, no solamente los bienes materiales, sino también los talentos que Dios nos ha dado. Dice una oración muy hermosa que escuché por ahí: generosidad es la sensibilidad de ver a Dios en el otro. Generosidad es la capacidad de poder desprenderte de algo tuyo para ayudar al más necesitado. Y a partir de ahí, a través de esta pequeña oración, la Iglesia nos invita a compartir con los demás. Debemos tener presente que en la vida
siempre va a haber una persona necesitada. Y una de las cosas que la iglesia invita a todo el cristiano durante esta cuaresma es precisamente a que aprenda a compartir con los necesitados. No nos desprendemos del dejar de comer cuando hacemos ayuno, ni tampoco dejar de comer carne simplemente como un precepto, sino como una oportunidad también de compartir con aquel que más lo necesita. Es donde debemos aprovechar este tiempo cuaresmal para entonces realizar obras buenas que nos lleven a compartir nuestros bienes con los más necesitados. La iglesia se considera la iglesia de los pobres, no solamente porque en ella habiten personas que tienen necesidad, sino porque seamos pobres o tengamos recursos, siempre va a haber algo que necesitaremos. Muchas veces, aunque haya abundancia de lo material, probablemente hay algún problema en la parte espiritual o en la parte emocional. Y ahí es donde el católico debe de tener la capacidad de saber reconocer en su hermano a un Cristo que vive, que tiene necesidad, que tiene problemas, y ayudarle de acuerdo a su condición y a su dirección. Esto quiere decir ayudarlo de acuerdo a la problemática que tenga. La generosidad también nos invita a compartir con nuestra iglesia nuestros bienes. Aquí es donde el cumplir el precepto de dar el diezmo no se convierte solamente en decir le voy a dar algo mío a la iglesia, sino más bien debemos tener presente que cuando la iglesia nos invita a compartir sus bienes con ella misma, es en agradecimiento a Dios por los bienes que nos da. Dice una de las oraciones que hacemos cuando vamos a la Santa Misa, en el momento que el sacerdote ofrece el pan, dice: bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Lo cual nos indica que Dios espera que nosotros le presentemos los frutos de nuestro trabajo para que Él los siga bendiciendo. Hay muchas personas que piensan, bueno, pero yo me lo gané con mi esfuerzo, Dios no me lo dio. Y yo a ti te diría, o te haría más bien una pregunta: si tú pones una semilla en tu mano y le dices crece, ¿podrá crecer? Si tú logras hacer eso, entonces no tienes nada que agradecerle a Dios. Pero tú tienes que tomar en cuenta que cuando tú pones la semilla en la tierra y el Señor manda la lluvia, entonces tu tierra produce. Y por tanto, el ser agradecido con Dios va a permitir que el Señor continúe derramando sus gracias sobre todos. Es ahí donde no debes perder de vista que todo lo que existe en la tierra ha sido creado por Dios con una finalidad. Y esa finalidad es que nosotros tengamos lo necesario para vivir. Pero al mismo tiempo el Señor quiere que te preocupes no solamente de tu sustento personal, sino que te preocupes también de que tu iglesia siga adelante para que pueda seguir llevando ese mensaje de evangelización al mundo, para que todos podamos vivir en el amor y vivir en Dios. De igual manera, ser generoso significa no solamente compartir una moneda con el que más lo necesita, sino más bien también puedes dar de tu tiempo, de tus talentos. Muchas veces es muy fácil dar una moneda, dar un mercadito, pero cuando se trata de dar de tu tiempo, ahí es donde viene el problema, porque no todos quieren ceder su tiempo a los demás. Es más valioso que la moneda que das muchas veces el tiempo que puedes compartir con otro, la sabiduría que Dios te ha dado por la vida que también puedes llevar a los demás. Ahí es donde también Dios no solo nos invita a vivir la generosidad compartiendo nuestros bienes, sino también dando de nuestro tiempo al Señor para también brindar un servicio a los demás de acuerdo a las capacidades y de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Por eso es que la iglesia es rica en personas, es rica en profesiones. En la iglesia hay maestros, en la iglesia hay profesionistas, ingenieros, contadores, personas que se dedican a la construcción. ¿Por qué? Porque Dios quiere que viviendo como una familia compartamos también nuestros talentos. Debemos recordar la parábola de los talentos, que a uno dio una moneda, a otro dio 5 y a otro dio 10 monedas. Esas monedas significan los dones y talentos con que Dios nos ha enriquecido y que al mismo tiempo espera que los pongamos a fructificar, es decir, que a través de esos dones, nosotros compartiéndolos con los demás, podamos tener un fruto en nuestra vida. Por eso, al que tuvo una moneda
y al que tuvo 10 monedas y las multiplicó en otras 10, se las dejó. ¿Por qué? Porque vio que era una persona capaz de ser generosa y compartir. Al que tenía 5 monedas hizo lo mismo, compartió y sirvió a los demás, y por eso el Señor le entregó esas 5 monedas. Pero al que tenía una y la enterró, se la quitó y se la dio al que tenía más. ¿Por qué razón? No porque el Señor no quiera a esa persona, sino porque en su vida se preocupó solo por él mismo y no se preocupó por los demás. El que no es generoso y se preocupa solo por sí mismo y solo ve para sí, terminará completamente solo y Dios le quitará aún lo que tiene. Ahora nos toca hablar de la virtud de la castidad, virtud especialísima de alguien a quien amamos mucho en la Iglesia Católica, es decir, la Virgen María. Debemos tener presente que una de las virtudes que Dios más ama en el católico es precisamente la pureza o castidad. Por eso es que quiso que al venir a la tierra, al venir a la tierra nacer de una mujer virgen. ¿Por qué? Es decir, de una mujer pura. La castidad es la virtud que nos lleva a alejarnos de los placeres de la carne, de los placeres corporales que solo nos traen, que solo nos convierten, que solo hacen que nos convirtamos en objetos y no en personas. Aquí es donde muchas veces las personas piensan que el amor es lo más importante. Debemos entender que el amor para un católico significa respeto. Y a partir de ahí, todo católico está llamado a vivir la castidad. Los solteros deben mantenerse puros hasta el día del matrimonio y los casados deben de ser fieles a su pareja. Eso es lo que prometieron cuando estuvieron en el altar ante el Señor, que iban a ser fieles a esa persona. Y la fidelidad significa fidelidad de pensamiento, de palabra y de obra. La castidad es una virtud hermosa porque mantiene nuestra mente limpia de cosas que no son buenas para nosotros. Al mismo tiempo nos da la oportunidad de alejarnos de muchas tentaciones. Esta virtud está íntimamente ligada al 6º mandamiento que nos dice: no cometerás acciones impuras. En este sentido, la virtud de la castidad nos lleva a mantener puro nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Es decir, es el lugar donde habita Dios. Dios no va a habitar en un lugar sucio e impuro. Necesita que nosotros mantengamos pura nuestra alma para que entonces Él pueda habitar en ella. Hoy muchos de los problemas que existen actualmente, hoy muchos de los problemas sociales que existen se deben a nuestra falta de castidad. En primer lugar está los niños abandonados. Ahora hablaremos de la virtud de la castidad. La castidad es la virtud que modera los deseos de placer de toda índole. A partir de ahí debemos entender que la Iglesia invita a los solteros a mantenerse puros siempre y a los casados a ser siempre fieles a sus parejas. Aquí debemos entender que la castidad por sobre todas las cosas está ligada al 6º mandamiento de la ley de Dios, que nos dice: no cometerás acciones impuras. Al mismo tiempo, la castidad es una virtud que también modera el amor a nuestros semejantes, el cual debe de ser un amor puro, desinteresado y sincero. Hablaremos de la castidad en 3 partes diferentes: castidad en el cuerpo, castidad en el pensamiento y castidad en el alma. Castidad en el cuerpo. La castidad es la virtud por la cual moderamos el deseo de los placeres carnales o sexuales y también el deseo hacia las cosas inmoderadas. Esta virtud nos sirve en nuestra vida para crecer como personas sanas e íntegras. Al mismo tiempo, se dice que la castidad para los solteros significa mantenerse puros hasta el matrimonio, y para los casados significa ser fieles a su pareja. Comenzaremos hablando de la castidad de pensamiento. La castidad de pensamiento nos lleva a cuidar que nuestra mente se desvíe hacia deseos de impureza, es decir, que por nuestra mente no pase
ningún pensamiento de querer tener relaciones con alguien, ningún pensamiento de querer abusar de alguien por ser más inferior, por ser inferior a nosotros, ni ningún pensamiento que pueda dañar nuestra mente. La castidad de pensamiento nos lleva también a no planificar acciones malas y al mismo tiempo, pues siempre mostrar rectitud de corazón en todas las cosas que hacemos. La pureza de pensamiento también implica tener una rectitud en la intención con la cual nos acercamos hacia los demás. Uno se acerca a las personas porque quiere conocerlas o porque uno quiere entablar una buena relación con ellas, no por interés ni tampoco por obtener algo de las personas. La castidad del cuerpo implica comprender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tanto debemos mantenerlo limpio de todo pecado y tentación. Castidad en el matrimonio implica saber cuál es el uso correcto que le dan a la relación íntima a la pareja, pues podríamos cometer pecado si nosotros vemos la relación solamente como un acto de placer y no como una acción donde se ama a la pareja y se une con la bendición de Dios. Hoy en muchos matrimonios desafortunadamente se da el hecho de que el esposo le pide a la esposa cosas que denigran su dignidad. Algo que debemos tener presente es que la esposa no puede ceder ante el esposo a cosas que no sean correctas y que su corazón le diga que no están bien. Ahora, tampoco puede ver la relación como algo sucio, ya que al haber sido bendecida por Dios, pues tiene el privilegio de esa bendición y por tanto está llamada a compartir con su esposo. De igual manera, debemos tener presente que la castidad para casados significa no poner miradas ni pensamientos, significa no permitir miradas ni pensamientos que se dirijan hacia otras personas. Ahí es donde a veces muchos hombres tienden a mirar a las jóvenes de una manera no adecuada y también decirles algunas frases o piropos. Para un casado eso no es posible, pues la única persona con la cual debe ser cariñoso es con su esposa, a quien le prometió ante Dios en el altar que iba a amar y respetar toda la vida. Ahora hablaremos, por último, hablaremos de la castidad del alma. Este es un punto un poco delicado de tratar, ya que muchas veces no se entiende. El católico debe comprender que ser casto en el alma significa no recibir los sacramentos si uno no está en gracia de Dios. Castidad del alma significa que siempre que yo me acerco a la Eucaristía, debo estar seguro que mi corazón y mi alma están limpios. Y si no, debo confesarme. La castidad de alma implica el cuidado de mi relación con Jesús en la recepción de los sacramentos. No puedo yo permitirme recibir la Eucaristía si tengo un pecado grave, porque eso sería un sacrilegio y me lastimaría a mí y lastimaría el corazón de Dios profundamente. Ahí es donde el católico siempre debe tener presente que la confesión, tema que tratamos en el programa anterior, es importantísima, sobre todo cuando uno va a recibir un sacramento o en fechas importantes para nuestra iglesia. La castidad de alma lleva a la persona a hacer su relación con Dios más cercana y también lleva a que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón de una manera más constante, hasta que la castidad de alma nos lleva a tener una mejor relación con Dios y al mismo tiempo permitir que habite en nuestros corazones para quedarse por siempre ahí. Toca su turno a la virtud de la paciencia. La paciencia es la virtud por la cual podemos soportar y sobrellevar los sufrimientos y sinsabores de la vida. Esta virtud es necesaria para sobrellevar la vida de una manera confiada en la voluntad de Dios y esta virtud es necesaria para poder vivir nuestra vida de una manera alegre. Dice una frase que escuché por ahí, que debemos vivir una vida de alegría sin fin, proporcionada por la gracia pese a la cruz y el sufrimiento.
Dice una frase que escuché por ahí, que todo católico está llamado a vivir una vida de alegría sin fin, proporcionada por la gracia pese a la cruz y el sufrimiento. Y es que la paciencia es aquella virtud que nos lleva a saber aceptar los sufrimientos de la vida. Debemos tomar en cuenta que aceptar los sufrimientos no quiere decir resignarnos a que siempre los tendremos, ya que Cristo con su muerte y resurrección nos enseñó que no hay problema en la vida que no tenga solución. La paciencia es esa virtud que nos lleva a saber esperar el momento adecuado para realizar o tomar una decisión. Esta virtud nos ayuda también y nos fortalece en la lucha contra los problemas que se presentan en la vida. La persona paciente sabe confiar en Dios. La persona paciente sabe esperar el momento adecuado para tomar una decisión. Al mismo tiempo, la paciencia nos lleva a saber tolerar los defectos de los demás y saberlos sobrellevar. La paciencia nos lleva a tolerar los defectos de los demás para aprender. La paciencia nos lleva a tolerar los defectos de los demás y saberlos sobrellevar en el hogar. Muchos de los problemas que hoy se dan es porque tanto los padres como los hijos no tienen paciencia. Los hijos no tienen paciencia con los papás porque quieren que todo les permitan hacer, y cuando no se los permiten, entonces se desesperan y caen en rabia. También los papás muchas veces ante los hijos que se vuelven traviesos, también los papás muchas veces, al no saber cómo corregir a sus hijos, se dejan llevar por la ira y terminan lastimándolos, diciéndoles cosas que después más adelante ellos nunca pueden superar. Aquí es donde la virtud de la paciencia lleva a entender que en la vida uno debe conservar siempre la paz del Señor. Jesús nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y a partir de ahí nos invitó a vivir con tranquilidad todos los acontecimientos que se nos presentan. La paciencia nos lleva a confiar en el Señor. Aún en los problemas más difíciles de la vida, no debemos perder la confianza en el Señor. Si nosotros observamos nuestra vida y la analizamos, nos vamos a dar cuenta que aunque hemos pasado por situaciones difíciles, nunca el Señor nos ha dejado solos y siempre nos ha sacado adelante. Y es esa confianza la que se necesita, sobre todo en los momentos más difíciles de la vida, sabiendo que el Señor nunca permitirá que nos pase nada malo y que todo lo que acontece en nuestras vidas es para obtener un mayor beneficio, y todo lo que acontece en nuestras vidas nos servirá. Y todo lo que acontece en nuestras vidas nos servirá en un futuro. La paciencia a la paciencia también se le conoce como la ciencia de la paz. Paz, ciencia, es decir, la ciencia de la paz. ¿Por qué? Porque lleva a una persona a mantenerse tranquilo, sin desesperarse, aún en las situaciones más dramáticas que pudiera vivir. Ahora, mantenerse tranquilo y no desesperarse no quiere decir no hacer nada, pues hay un dicho que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Y esto quiere decir que aunque nosotros esperemos en el Señor una solución, también Él espera que nosotros pongamos la diligencia para darle solución a todas las problemáticas que se presentan en nuestra vida. No podemos decir que una persona paciente es aquella que se mantiene sin hacer nada. No, el paciente trabaja por solucionar los problemas, pero también pone su confianza en el Señor, en el que bregando encontrará esa solución. La paciencia también nos fortalece en la enfermedad. Muchas veces hay personas que cuando pasan por sus enfermedades se desesperan, pero debemos tener presente que la enfermedad es una oportunidad de compartir la cruz con el Señor, es decir, de acompañarlo en su pasión dolorosa. El católico debe ver la enfermedad no como una incomodidad. El católico debe ver la enfermedad no como una incomodidad, sino como una oportunidad
de cargar la cruz con el Señor y mantenerse a través de la oración en una vida de gracia que lo lleve a tener un contacto más profundo con Dios. Dentro de las 7 virtudes que se oponen a los 7 pecados capitales también se encuentra la templanza o moderación, que es la virtud que nos lleva a no tener excesos. Hay una frasecita que sale siempre en los comerciales que dice: nada con exceso, todo con medida. Eso define la virtud de la templanza. Es decir, no podemos tener excesos en las cosas. La virtud de la templanza nos lleva a ser moderados en el comer, ser moderados en el dormir, ser moderados en el tomar cosas, ser moderados incluso en el tomar bebidas alcohólicas o evitarlas si es necesario, ser moderados también en nuestro vocabulario y en nuestras expresiones hacia los demás. Todo eso implica la virtud de la templanza. Debemos decir que el pecado capital que se opone a la virtud de la templanza es la gula, que se le conoce mejor por el comer en exceso. Un católico debe solamente tener presente que come lo necesario y evita los excesos. También la templanza implica tener fortaleza ante las situaciones difíciles. Hay personas que ante las situaciones difíciles pierden la razón, otras pierden los estribos, otras más se desmotivan y se deprimen. La virtud de la templanza nos lleva también a ser fuertes ante las situaciones y mantenernos con alegría pese a los problemas que puedan existir. La virtud de la templanza nos lleva a proyectar la imagen de un hombre o una mujer que confían en la gracia de Dios y que saben que Dios nunca los va a abandonar. Esta virtud es necesaria sobre todo para mantenernos firmes en la fe, ya que la templanza permite que no importando las dificultades, nosotros nos mantengamos fieles a nuestro Señor y continuemos creyendo en Él y poniendo nuestra confianza en Él. Ahora nos corresponde hablar de la virtud de la caridad. Caridad significa amar a aquellos que no nos aman, orar por aquellos que nos hacen daño. La caridad muchas veces se confunde con la generosidad, ya que las personas dicen, muchas personas dicen, di caridad. No, cuando tú das algo, algún bien material o lo compartes con los demás, eso es generosidad. La caridad está muy relacionada con el amor a nuestros semejantes. La verdadera caridad se vive cuando amamos a aquellos que no nos aman, cuando también decimos la verdad a las personas que vemos que no están caminando correctamente. Es decir, que la mínima expresión de la caridad es la justicia, es decir, actuar con rectitud ante cualquier situación que se nos presente, y que la máxima expresión de la justicia es la caridad, que significa no solamente aplicar la ley, sino también tomar en cuenta que la persona puede tener ciertas necesidades o puede tener ciertas problemáticas y al mismo tiempo considerarle. Ahí es donde la caridad nos invita también a vivir de una manera adecuada el amor a los demás. Se dice que la caridad se entiende por la comprensión y la corrección. Caridad significa comprender a las personas en sus debilidades, en sus luchas, saberlas perdonar, ayudarlas a superarse, ayudarlas a ser mejores, amarlas tal cual son. Pero también la caridad significa corregir a aquel que no está bien. Aquella persona que no corrige a los demás es una persona que no los ama profundamente. Podemos ver este ejemplo claro en nuestros padres, quienes toda la vida se la pasan corrigiéndonos porque nos aman y quieren que seamos mejores y tengamos una mejor vida que ellos. Eso que ellos hacen se llama caridad. La caridad en definitiva se conoce también como amor. ¿Por qué? Porque el amor es un amor que corrige pero también comprende, que te empuja a hacer cosas mayores, pero cuando no están bien te va a frenar. Y al mismo tiempo la mayor caridad
es hacia aquellas personas cuando las acercamos a nuestro Señor para que vivan en gracia de Dios y alcancen la eternidad. El amor más profundo que nosotros podemos tener a las personas es llevarlos hacia Dios. Por eso todos aquellos agentes de pastoral que sirven a la iglesia y que como misioneros buscan la conversión de los demás, hacen el ejercicio de caridad más profundo, que es llevar a las personas a Dios. Por esta razón es que siempre nosotros debemos rezar por todos aquellos que se dedican a la evangelización, porque ellos ejercen la obra de caridad más grande en el mundo, que es llevar el evangelio a todos nuestros semejantes. Por último, hablaremos de la virtud de la diligencia. Esta virtud es aquella que nos lleva a obrar con prontitud toda clase de buenas obras. El pecado capital que se opone a la diligencia es la pereza. Hoy hay muchas personas que para todo dicen, ¡ay, qué pereza! ¡Ay, qué pereza! Bueno, pues sepan que la pereza es un pecado capital, que cuando uno se deja llevar por ella, también debe confesarlo. De esta manera, podemos decir que la virtud de la diligencia nos lleva a hacer todo en el momento que se debe hacer. Hay una frase que nos dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Esta frase define la diligencia. La diligencia nos lleva a hacer los oficios que nos encargan en el momento que nos lo piden. La diligencia nos lleva a no dejar las cosas para después, puesto que eso nos puede traer problemas en el futuro, ya que las cosas se nos van acumulando y entonces pues pueden acumulársenos tantas y entonces nos pueden llevar a no cumplir con ellas. La virtud de la diligencia también nos lleva a no faltar a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Al mismo tiempo, la diligencia también se necesita para ser puntuales en el trabajo, entonces poder aprovechar nuestro tiempo mejor. La virtud de la diligencia es una virtud que nos sirve mucho en todas las actividades que realizamos, y es por eso que considero que es una de las virtudes bases del crecimiento en la fe. A través de ella nosotros podemos aprovechar mejor nuestro tiempo. Como hemos podido ver a lo largo de este programa, las 7 virtudes que se oponen a los 7 pecados capitales son una oportunidad de examinar nuestras vidas también en esta Cuaresma. Debemos preguntarnos, ¿reconozco con humildad que me equivoco? ¿Soy generoso con los demás y les ayudo? ¿Vivo con pureza mi vida y con rectitud de intención? ¿Soy paciente cuando se me presentan problemas o exploto fácilmente? ¿Me modero en las cosas de la vida, en el comer, en el dormir? ¿He hecho mis ayunos y abstinencias de la Cuaresma? ¿Soy caritativo corrigiendo a aquel que lo necesita y comprendiendo a aquel que se equivoca? ¿Soy diligente levantándome temprano, no faltando a misa los domingos y haciendo todo lo que me piden con prontitud? Estas preguntas debemos llevarlas a nuestro examen de conciencia para entonces tener una vida más plena y hermosa. Por último, les dejaré un examen de conciencia con varias preguntas relacionadas con las virtudes, las cuales nos ayudarán a profundizar en esta Cuaresma en aquellas cosas que a veces tenemos que mejorar. Lectura del libro de Isaías. El Señor que abrió camino por el mar, atravesando aguas impetuosas, que dejó avanzar todo un ejército con sus carros y caballos, con la tropa y sus jefes, para que cayeran y no pudieran levantarse, y perecieran como mecha que se apaga. Dice ahora a su pueblo: no se queden recordando lo antiguo, no piensen en cosas del pasado. Ahora que voy a hacer algo nuevo, ya se vislumbra. ¿No lo percibes? Voy a abrir un camino en el desierto y ríos
que lo rieguen. Los animales salvajes me honrarán, los chacales y los avestruces, porque hago nacer agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para apagar la sed de mi pueblo elegido. Y ese pueblo que formé proclamará mi alabanza. Palabra de Dios. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ahora que tengo el privilegio de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, considero que ninguna otra ventaja vale nada. Por Él acepto perderlo todo. Ganando a Él, para mí el resto es basura. Incorporado a Cristo por la fe, no quedaré a paz y salvo con Dios por mis propios méritos y basado en la ley, sino que Dios mismo será quien, en virtud de la fe, me ponga a paz y salvo contigo. Lo que me interesa es conocer a Cristo, experimentando el poder de su resurrección, en medio de los sufrimientos que me asocian a Él, para ver si, reproduciendo en mí su muerte, llego a resucitar de entre los muertos. Porque yo no he llegado aún a la meta o a la perfección. Lo que hago es luchar por alcanzarla. Habiéndome alcanzado a mí Cristo Jesús, no, hermanos, yo no pienso haber alcanzado ya la meta. Lo único que hago es correr hacia ella, olvidando lo pasado y lanzando hacia adelante, con el anhelo de alcanzar el primero de ella arriba, a donde Dios me llama en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Lectura del Evangelio según San Juan. Jesús se dirigió al monte de los Olivos. Por la mañana temprano fue otra vez al templo y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio. En la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo: El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí adelante. Entonces se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? Nadie te condenó. Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Pues tampoco yo te condeno. Jesús le dijo: Pues tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor.
El Evangelio de hoy nos habla acerca de una mujer que fue sorprendida cometiendo adulterio. La ley judía decía que esa mujer debía morir apedreada. Jesús, por su parte, nos enseña que Él no juzga con los criterios humanos, sino que juzga desde los criterios de Dios. Jesús, al mirar el arrepentimiento de esta mujer, decide otorgarle su perdón. Pero para hacer válido este perdón ante los judíos, Jesús toma un recurso y es preguntarles también quiénes de ellos están libres de pecado. Esta frase nos recuerda que nosotros no somos nadie para juzgar a los demás. Muchas veces cogemos los juicios en nuestras manos y somos capaces incluso de condenar personas sin saber. Hoy el Señor nos recuerda que antes de emitir un juicio, primero hay que observarse uno, observar cómo lleva su vida, para entonces poderme poner delante de los demás. Los juicios temerarios son muy comunes en nuestro tiempo y muchas veces terminan destruyendo las vidas de las personas. Hoy te invito a que no juzgues a los demás, que primero mires tu interior, mires tus fallas y entonces después te pongas a observar a los demás. En ese sentido, no hay persona que no tenga pecados y por tanto el único capaz de juzgar nuestras acciones es Dios. Nosotros como seres humanos debemos aprender a comprender a los demás en su debilidad y cuando se encuentran equivocados, orar por ellos. Recordemos que una de las enseñanzas del Evangelio nos dice que cuando haya algún problema debemos primero ir con nuestro hermano y comentárselo, antes que hacerlo público y decirlo a todo el mundo. Hoy en día hay un crimen muy común que se comete en las diversas comunidades y es el chisme. Y es un crimen tan grande que termina destruyendo incluso familias, todo por no saber cómo expresar o decir las cosas. Aquel que dice, yo pensé, yo creí, me pareció, es que me dijeron, esa persona no tiene claro que no hay que juzgar a los demás. Esa persona comete pecado porque si tú estás seguro de algo, pues entonces ve y háblalo con la persona. Pero si no estás seguro de nada, mejor guarda silencio para que no puedas causar un daño. Hoy el Evangelio también nos recuerda que el Señor es el Señor de la misericordia, que perdona el pecado más grande cuando ve arrepentimiento en nosotros. La mujer adúltera le mostró un arrepentimiento muy grande al Señor y eso es lo que hace que le defienda ante los judíos y le perdone sus pecados. La respuesta final de Jesús, o la pregunta final de Jesús a la mujer adúltera es, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Nadie te condenó? Y después le dice, pues yo no te condeno, vete en paz. Cuando nosotros somos perdonados por Jesús, recibimos la paz de Dios en nuestro corazón. Por eso es importante que nos acerquemos al sacramento de la confesión, pues Jesús nunca nos condena, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Condenar a los demás condenar a los demás es una actitud que debemos evitar y sobre todo en esta Cuaresma debemos aprender a respetar la vida de los demás, respetar sus acciones, orar por ellos si están mal y también al mismo tiempo reconocer ante Dios nuestras faltas para pedirle perdón. Queridos hermanos, hemos llegado al fin de este programa. Espero que el haber meditado en las 7 virtudes nos ayude a mejorar en nuestras vidas y nos dé la oportunidad de mejorar nuestra relación con los demás. Tomados de la mano de María, terminamos. A los pies de Nuestra Señora.